Hoy presentamos Fred y Rosemary West. Imagínense que dos personas igual de perversas se unan en matrimonio. ¿Qué creen que pueda prosperar de algo así? Casi como una película de terror, la historia se empeña en demostrarnos que la maldad no tiene límites. Acomódate y prepárate para acompañarme en esta historia escalofriante. Rosemary Letts y Fred West habían tenido una infancia muy dura. Se dice que la mamá de Rose recibió terapia de electroshock como tratamiento para su depresión durante el embarazo. Muchos atribuyen este tratamiento a la causa de su temible y cruel conducta. Lo cierto es que su padre sufría esquizofrenia y a su vez ejercía su paternidad con tiranía y violencia. Años más tarde, ya en su adolescencia, Rose sufrió abusos por parte de este hombre. Según los relatos de Fred, él también sufría abusos, pero de parte de su madre, y su padre, lejos de ser una buena imagen, le había enseñado a Fred su máxima: haz lo que quieras, pero no dejes nunca que te atrapen. Ambos personajes serían la siembra perfecta para el horror que cosecharía esta historia inglesa. Entre medio de robos, abusos y fugarse de la cárcel, Fred conoció a Rena, una joven escocesa que trabajaba como prostituta. Ella estaba embarazada y Fred decidió casarse y adoptar al bebé, a quien le puso su apellido. Años después, tuvieron otra niña llamada Anne Mary. El matrimonio no perduró mucho tiempo, ya que Rena temía las sádicas demandas sexuales de su marido. Decidió dejarlo con las niñas y vendría a visitarlas cada 2 o 3 meses. Sin sospechar ni imaginar que al cabo de un tiempo, Fred comenzaría a abusar de su hija mayor. Y no solo eran los abusos que cometía con su hija lo grave de esta historia, sino que él ya había comenzado a secuestrar y asesinar mujeres sin dejar rastro alguno de las víctimas. Ya con 27 años conoció a Rose, quien para ese entonces tenía tan solo 15. Se mudaron juntos y 2 años más tarde tendrían a su primer hija. Los delitos no paraban y Fred estuvo preso un tiempo, lo cual enfurecía a Rosemary porque tenía que cuidar sola a su bebé y a las hijas de él, a quienes maltrataba todo lo que podía, a tal punto que logró matar a la mayor de ellas, y fue el mismo Fred quien la ayudó a deshacerse del cadáver. La niña se llamaba Charmaine y simplemente de un día para el otro desapareció para todos. La enterraron debajo de la ventana de su casa y meses después, cuando su madre vino a verla, acabó de la misma manera. En medio de la locura, la pareja siguió adelante entre prostitución que ejercía ella en su casa y embarazos frecuentes. En el año 1972 contrataron una niñera e intentaron seducirla, pero la joven terminó por renunciar e instantáneamente fue atada, amordazada y violada. Al día siguiente la liberaron y ella decidió realizar la denuncia, pero al llegar a la corte terminó retractándose por el temor que le causaba esta pareja, quienes dijeron al juez que había sido sexo grupal consentido. A partir de ese momento, cada víctima que secuestraban se aseguraban de no dejarla con la chance de que pudiera hablar. Cuando no fue suficiente, comenzaron a abusar y violar a sus hijas. Era una rutina en sus vidas secuestrar, violar y matar jovencitas, y todas eran ocultas debajo de su casa, la cual convirtieron en un cementerio, y hasta sus propios hijos, quienes eran testigos mudos del espanto, bromeaban diciendo: si te portas mal, vas a terminar en el piso del patio. Fue a finales de 1986 que la hija mayor de la pareja los desafió y amenazó con ir a la policía si seguían así, y unos meses después nadie sabría más de ella. Sus padres, curiosamente, no reportaron su ausencia. La que se atrevió a romper el silencio fue otra de sus hijas, quien a los 13 años fue violada por su padre y, no conforme con eso, filmó todo el acto. La niña lo contó a sus hermanos y a una compañera de colegio. La amiga horrorizada se lo comentó a su madre y fue ella quien acudió a la policía para realizar la denuncia.
Fred West fue detenido por haber abusado de su hija y también acusado de violaciones y asesinatos. Rose fue puesta bajo sospecha de complicidad. Preventivamente, la justicia le quitó a sus 7 hijos, quienes fueron temporalmente con familias sustitutas. Cuando lograron allanar la casa, Fred terminó por declarar que había matado a su hija, pero que Rose no tenía nada que ver con el hecho. Se supo que allí había más de un solo cuerpo, cuando él mismo dibujó un plano para intentar explicar dónde había colocado los cadáveres. Meses más tarde, Rose sería arrestada y acusada. Imputaron 12 crímenes a Fred y 10 a Rose, pero la realidad es que se cree que Fred West podría haber llegado a cometer hasta 30 asesinatos. La Casa del Horror fue demolida varios años después y transformada en un paseo público. Fred West se quitó la vida justo antes de su juicio y Rosemary fue condenada a cadena perpetua. Hoy, con 70 años y aún en la cárcel, asegura haber encontrado a Dios y dice que la perdonó, ya que siempre, según ella, fue víctima de su marido. Quienes no tienen una vida sencilla son sus hijos, quienes cargan con su pasado, con su sangre y lo que sus padres hicieron de ellos. Algunos intentaron suicidarse, otro finalmente lo consiguió, y los demás nunca sabrán lo que es crecer en una verdadera familia. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que los ecos del pasado nunca se apagan y manténete alerta, porque la próxima historia podría ser aún más inquietante.